Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Informados. El día de hoy estaremos conversando sobre los estudios culturales latinoamericanos. El concepto de frentes culturales fue desarrollado por Jorge González en su obra seminal Los Frentes Culturales, Culturas, Mapas, Poderes y Lucha por las definiciones legítimas de los sentidos sociales de la vida en el 2000. En este libro, González propone que la cultura no es un todo homogéneo y estático, sino que se encuentra en un constante disputa y transformación. Los frentes culturales son, en este sentido, los espacios sociales donde se libran estas luchas por la definición de los sentidos sociales de la vida. Según González, los frentes culturales se caracterizan por los siguientes elementos: la construcción social del sentido, la constitución social de la hegemonía del poder cultural y la lucha por la legitimidad cultural. ¿Cuáles son las implicaciones del concepto de frentes culturales? El concepto de frentes culturales tiene importantes implicaciones para la comprensión de la cultura y la sociedad, ya que nos permite desnaturalizar la cultura. La cultura no es algo dado de antemano, sino que es el resultado de procesos sociales complejos. También comprender la cultura como un campo de batalla, ya que la cultura es un espacio donde se libran luchas de poder, y visibilizar la agencia de los actores sociales. Los actores sociales no son sujetos pasivos de la cultura, sino que tienen la capacidad de transformarla. Los frentes culturales no son espacios estáticos, sino que se encuentran en constante cambio y transformación. Esto se debe a la interacción de diversos factores como los cambios sociales, políticos y económicos, así como a la emergencia de nuevos actores sociales y culturales. Además, los frentes culturales no son unidimensionales, sino que abarcan una multiplicidad de dimensiones, como la economía, la política, la social y la simbólica. Relación con otros aspectos. El concepto de frentes culturales se relaciona con otros conceptos importantes en el campo de los estudios culturales, como hegemonía cultural, ya que los frentes culturales son espacios donde se disputa la hegemonía cultural, es decir, el poder de definir qué es lo que se considera legítimo y valioso en la cultura. También el poder cultural, que es la capacidad de influir en la producción y circulación de significados, y los frentes culturales son espacios donde ejerce este poder, y la diversidad cultural, que se refiere a la multiplicidad de culturas que coexisten en una sociedad, y los frentes culturales son espacios donde se expresan y se defienden las diferentes culturas. Jesús Martín Barbero fue un reconocido teórico de la comunicación español-colombiano, considerado como uno de los fundadores de los estudios comunicacionales en América Latina. Su obra se caracterizó por un profundo análisis de la cultura popular, las industrias culturales y los medios de comunicación en la región. Él trabaja el concepto de mediaciones. ¿Pero qué es este concepto? Barbero propone que la relación entre los individuos y los medios de comunicación no es directa e inmediata, sino que está mediada por una serie de factores sociales, culturales y políticos. ¿Cuáles son todos estos elementos clave de este concepto? Según Barbero, las mediaciones se caracterizan por los siguientes elementos. Los medios de comunicación no son simples transmisores de información. Los medios de comunicación no solo transmiten información, sino que también la construyen y la interpretan de acuerdo a sus propios intereses y agendas. La audiencia no es un público pasivo. La audiencia no recibe de forma pasiva los mensajes de los medios de comunicación, sino que los interpreta y los reinterpreta de acuerdo a sus propias experiencias y conocimientos. La cultura juega un papel fundamental en la mediación. La cultura es un factor muy clave que media la relación entre los individuos y los medios de comunicación. Los valores, las creencias y las prácticas culturales influyen en la forma en la que las personas interpretan los mensajes de los medios. Y por último, el poder y la hegemonía se ejercen a través de las mediaciones. El poder y la hegemonía se ejercen a través de las mediaciones, ya que los grupos dominantes que están en la sociedad los utilizan y utilizan los medios de comunicación para imponer sus propias definiciones de la realidad. ¿Cómo se ha aplicado el concepto de mediaciones? El concepto de mediaciones ha sido aplicado en diversos estudios sobre la comunicación en América Latina. Entre algunos ejemplos se tienen los estudios sobre las audiencias, que han mostrado que los receptores de los mensajes mediáticos no son sujetos pasivos, sino que interpretan y reinterpretan los mensajes de acuerdo a sus propias experiencias y conocimientos. También los estudios sobre las industrias culturales, que han analizado el papel de los medios de comunicación en la producción y circulación de bienes culturales, y los estudios sobre las políticas de comunicación, que han examinado el papel del Estado en la regulación de los medios de comunicación. Por lo tanto, el concepto de mediaciones de Martín Barbero es una herramienta valiosa para comprender la comunicación en América Latina.
ya que nos permite analizar la relación entre los medios de comunicación, la cultura y la sociedad, y visibilizar el papel de los actores sociales en la producción y el consumo de la comunicación. Aportes de Jesús Martín Barbero sobre el uso social de los medios. 1. La mediación como proceso activo. Barbero enfatiza que la relación entre los individuos y los medios de comunicación no es pasiva, sino que está mediada por una serie de factores sociales, culturales y políticos. Esto significa que las personas no simplemente reciben y consumen los mensajes mediáticos de forma acrítica, sino que los interpretan, reinterpretan y negocian de acuerdo a sus propias experiencias, conocimientos y valores. 2. El papel de la cultura en el uso de los medios. Para Barbero, la cultura juega un papel fundamental en el uso de los medios. Las tradiciones, los valores y las creencias culturales influyen en la forma en que las personas interpretan los mensajes mediáticos y en las prácticas que desarrollan en torno a ellos. Por ejemplo, las personas de diferentes culturas pueden tener distintos hábitos de consumo de televisión, radio o redes sociales. 3. La hegemonía y la resistencia en el uso de los medios. Barbero analiza cómo los grupos dominantes en la sociedad utilizan los medios de comunicación para imponer sus propias definiciones de la realidad y legitimar su poder. Sin embargo, también reconoce que las personas no son sujetos pasivos de esta hegemonía mediática, sino que pueden desarrollar estrategias de resistencia para desafiar los mensajes dominantes y construir sus propias interpretaciones de la realidad. Hablemos un poco sobre Marcelino Bisbal. El consumo cultural según Marcelino Bisbal. Bisbal enfatiza que el consumo cultural no es un acto individual aislado, sino que es un fenómeno social profundamente arraigado en las estructuras sociales, políticas y económicas de una sociedad. Los patrones de consumo cultural están determinados por diversos factores, como la clase social, la educación, el género, la edad y la ubicación geográfica. La industria cultural y la hegemonía. Bisbal analiza el papel de la industria cultural en la configuración de los gustos y preferencias del público. Argumenta que la industria cultural, a través de sus estrategias de producción y difusión de contenidos, ejerce una influencia significativa en los patrones de consumo cultural, promoviendo valores y estilos de vida que a menudo coinciden con los intereses de las clases dominantes. La resistencia cultural y la agencia del consumidor. A pesar de reconocer la influencia de la industria cultural, Bisbal también destaca la capacidad de los consumidores para resistirse a la hegemonía cultural y construir sus propias prácticas de consumo. Los consumidores no son sujetos pasivos, sino que tienen la capacidad de interpretar, reconceptualizar y resignificar los productos culturales de acuerdo a sus propias experiencias y valores. Bisbal también ha realizado estudios específicos sobre el consumo cultural en América Latina, poniendo de manifiesto las características particulares de este fenómeno en la región. Destaca la importancia de la cultura popular latinoamericana y las estrategias de apropiación y reinterpretación que los consumidores realizan sobre los productos culturales provenientes de la industria cultural global. Consumo cultural, pero desde la perspectiva de Néstor García Canclini. Néstor García Canclini aborda el consumo cultural como un proceso complejo y dinámico, que va más allá de la simple adquisición de bienes culturales. Para él, el consumo cultural implica una interacción activa por parte de los individuos y grupos sociales con los productos culturales disponibles. No se limita únicamente al acto de comprar o usar, sino que incluye la reinterpretación, resignificación y apropiación de esos bienes culturales. En sus estudios, García Canclini destaca que el consumo cultural puede ser tanto un acto individual como colectivo, influenciado por factores socioeconómicos, políticos y culturales. Subraya que los consumidores no son pasivos frente a los productos culturales, sino que juegan un papel activo al seleccionar, interpretar y utilizar dichos productos para expresar su identidad y negociar significados dentro de su contexto social y cultural. Hibridación cultural. La hibridación cultural, según García Canclini, es un fenómeno central en la era contemporánea marcada por la globalización. Este concepto se refiere a la mezcla y fusión de elementos culturales diversos que ocurren cuando diferentes culturas entran en contacto e interactúan entre sí. No se trata simplemente de la combinación de tradiciones o estilos, sino de un proceso dinámico y creativo donde las fronteras entre lo local y lo global se vuelven muy permeables. García Canclini argumenta que las culturas contemporáneas no son estáticas ni son homogéneas, sino que están constantemente en proceso y transformación y adaptación.
La hibridación cultural resulta de la interacción entre diferentes sistemas simbólicos y prácticas culturales, dando lugar a nuevas formas de expresión, identidad y significado. Este proceso puede manifestarse en la música, el arte, la moda, la gastronomía y otras esferas de la vida cotidiana. Las estrategias de hibridación cultural identificadas por García Canclini incluyen la apropiación selectiva de elementos culturales, la reinvención de tradiciones, la mezcla de estilos y la negociación de identidades múltiples en contextos plurales. Estas estrategias permiten a las personas y comunidades adaptarse a los cambios culturales y responder creativamente a la diversidad cultural que caracteriza a la sociedad contemporánea. Las estrategias de hibridación cultural, según García Canclini, son fundamentales para entender cómo las personas y comunidades manejan la diversidad cultural y responden creativamente a los cambios en sus entornos. En primer lugar está la apropiación selectiva. Esta estrategia implica la elección consciente de elementos culturales de diferentes orígenes para incorporarlos en prácticas y expresiones propias. La reinvención de tradiciones consiste en reinterpretar y actualizar prácticas culturales tradicionales para adaptarlas a nuevos contextos y necesidades. La negociación de identidades múltiples. En contexto de hibridación cultural, las personas pueden adoptar y negociar múltiples identidades culturales. La innovación cultural. Esta estrategia se refiere a la creación de nuevos significados, prácticas o productos culturales que surgen de la combinación y adaptación de elementos culturales diversos. La mezcla de estilos y formas, que implica la fusión creativa de diferentes estilos estéticos, técnicas o géneros artísticos provenientes de diferentes culturas. Néstor García Canclini aborda varios aspectos que influyen en los cambios en el consumo cultural, tanto en términos de aumento como de disminución. 1. Los cambios en las prácticas culturales. Canclini observa que el consumo cultural está estrechamente relacionado con las prácticas culturales y las formas en que las personas interactúan con los productos culturales. Cuando hay cambios significativos en las formas de comunicación, el acceso a la información y las tecnologías de la comunicación, esto puede influir en cómo y cuánto se consumen los bienes culturales. 2. Factores económicos y sociales. Los factores económicos, como el poder adquisitivo de las personas y las políticas de acceso a la cultura, también juegan un papel crucial. Canclini señala que el acceso desigual a los recursos culturales puede limitar o ampliar las oportunidades del consumo cultural. 3. Transformaciones en la industria cultural. Los cambios en la industria cultural, como la concentración de los medios de comunicación o la diversidad de las plataformas digitales, pueden afectar cómo se producen, distribuyen y consumen los productos culturales. Canclini analiza cómo estas transformaciones impactan en la oferta cultural disponible y, por ende, en los patrones de consumo de la población. 4. Cambian las preferencias y gustos. Las preferencias culturales y los gustos de las personas son dinámicos y pueden cambiar con el tiempo. García Canclini considera que el consumo cultural está influenciado por las tendencias culturales emergentes, los movimientos sociales y las demandas del público consumidor. Néstor García Canclini propone 6 modelos de consumo cultural en su obra, los cuales son conceptos útiles para entender las dinámicas de consumo en contextos contemporáneos. 1. Consumo conspicuo o de exhibición. Este modelo se refiere al consumo que tiene como objetivo principal mostrar estatus social o poder económico. Las personas adquieren bienes culturales no tanto por su valor intrínseco, sino para exhibir su posición social ante los demás. Es común en contextos donde la diferenciación social es importante. 2. Consumo instrumental o utilitario. En este caso, el consumo cultural se realiza principalmente por su utilidad práctica o funcional. Las personas adquieren bienes culturales porque satisfacen necesidades específicas, como obtener información, aprender habilidades o mejorar la productividad. Este modelo está estrechamente ligado a las expectativas de beneficio tangible. 3. Consumo estratégico o selectivo. Aquí se trata de un consumo cultural que se realiza de manera selectiva y consciente, buscando ciertos beneficios personales o sociales. Las personas eligen consumir ciertos productos culturales para fortalecer su identidad, adaptarse a cambios sociales o alcanzar metas específicas dentro de un contexto determinado. 4. Consumo diferenciado o de segmentación. Este modelo se centra en el consumo que refleja las diferencias culturales y sociales dentro de una sociedad. Las preferencias culturales en el consumo de bienes culturales varían según características como la edad, el género, el nivel educativo o la pertenencia a grupos sociales específicos. Es decir, cada segmento de la población puede tener patrones de consumo distintivos y específicos. 5.
Consumo masivo o popular. Se refiere al consumo cultural que se extiende ampliamente dentro de una sociedad, alcanzando grandes segmentos de la población. Este modelo está asociado con la difusión generalizada de ciertos productos culturales a través de medios de comunicación masivos como la televisión, la radio e Internet. Algunos ejemplos incluyen programas de televisión populares, música comercialmente exitosa o películas taquilleras. 6. Consumo marginal o alternativo. Este último modelo se centra en el consumo cultural que se aparta de las corrientes dominantes o comerciales. Las personas que practican este tipo de consumo buscan productos culturales que no están ampliamente difundidos o que desafían las normas culturales establecidas. Puede incluir prácticas como el consumo de arte independiente, literatura experimental o movimientos contraculturales. Guillermo Orozco. Guillermo Orozco es un sociólogo mexicano conocido por sus contribuciones al estudio de la comunicación y los medios de comunicación en América Latina. Su obra más destacada, El modelo de las multimediaciones, ha sido influyente en el campo de la sociología de la comunicación y ofrece perspectivas que son importantes sobre cómo los medios de comunicación afectan y son afectados por la sociedad. El modelo de las multimediaciones consta de varios conceptos clave. El primero es la contextualización de la comunicación. Orozco propone que todos los procesos de comunicación deben entenderse en el contexto específico en el que tienen lugar. Esto incluye considerar no solo los aspectos técnicos y los contenidos de los medios, sino también los factores socioculturales, políticos y económicos que influyen en la producción, distribución y recepción de los mensajes mediáticos. Multimodalidad e interactividad. El modelo de las multimediaciones enfatiza que la importancia de la multimodalidad, es decir, de la diversidad de formas y canales a través de los cuales se transmiten los mensajes, por ejemplo, pueden ser televisión, Internet o redes sociales. Además, también destaca la interactividad como una característica central de los medios de comunicación contemporáneos, donde los usuarios pueden participar activamente en la producción y circulación de contenidos. Convergencia mediática. Orozco también analiza cómo la convergencia tecnológica ha transformado los medios de comunicación, facilitando la integración de diferentes plataformas y de dispositivos. Esta convergencia no solamente afecta a la producción y distribución de contenidos, sino también las prácticas de consumo y las relaciones sociales mediadas por tecnologías digitales. En cuarto lugar están los efectos y recepción mediática. El modelo considera los efectos de los medios desde una perspectiva amplia, reconociendo que la recepción de los mensajes mediáticos varía según el contexto cultural y las experiencias individuales. En quinto lugar están las políticas de comunicación. Orozco también aborda las políticas de comunicación, destacando la importancia de regulaciones que promuevan la diversidad cultural, la libertad de expresión y el acceso equitativo a los medios. Su trabajo subraya la necesidad de políticas públicas que fomenten una comunicación inclusiva y democrática en un contexto globalizado. Renato Ortiz es un sociólogo brasileño reconocido por sus contribuciones al estudio de la globalización y la mundialización cultural. Sus estudios han proporcionado insights importantes sobre cómo los procesos globales afectan las culturas locales y las dinámicas sociales. En el caso de la mundialización cultural tenemos en primer lugar la hibridación cultural. Ortiz ha explorado cómo la globalización no solo homogeneiza las culturas, sino que también promueve procesos de hibridación cultural. Esto implica la mezcla y fusión de elementos culturales locales y globales, dando lugar a nuestras formas de expresión y significado cultural. Ortiz destaca que la mundialización no necesariamente implica la pérdida de identidades locales, sino más bien la emergencia de identidades híbridas y adaptativas. En segundo lugar están los flujos culturales. Él ha analizado cómo los flujos de información, productos culturales y símbolos circulan a nivel global, afectando las prácticas culturales locales. Ortiz enfatiza la importancia de estudiar estos flujos para entender cómo las culturas locales se integran en la economía global y cómo las identidades culturales se transforman en el proceso. En tercer lugar está la homogeneización versus la diversidad. Ortiz critica la visión simplista de la globalización como un proceso de homogeneización cultural. En cambio, argumenta que la globalización puede coexistir con la diversidad cultural, dando lugar a un paisaje cultural global donde coexisten tanto elementos universales como particularismos locales. Los estudios de Jesús Martín Barbero y Guillermo Orozco, dos figuras prominentes en el campo de la comunicación en América Latina, se complementan de manera significativa al ofrecer perspectivas distintas pero convergentes sobre los procesos comunicativos, las audiencias y la cultura popular.
En el caso de los aportes de Martín Barbero, algunos de ellos son el énfasis en las mediaciones. Barbero concibe la comunicación como un proceso activo en el que las audiencias no son receptores pasivos de mensajes, sino que los interpretan, negocian y resignifican a partir de sus propios contextos sociocultural. Está el análisis de la cultura popular. Barbero explora la relación entre los medios de comunicación y las culturas populares. En este destaca el papel de estas últimas en la resistencia y la construcción de identidades. Y en tercer lugar está la recuperación de la memoria histórica. Barbero enfatiza la importancia de comprender los procesos comunicativos en el marco de sus contextos históricos específicos. Los aportes de Orozco, o algunos de ellos, son que la metodología rigurosa. Orozco se caracteriza por su enfoque metodológico riguroso, basándose en encuestas, análisis de contenido y estudios de recepción para examinar los hábitos mediáticos y las percepciones de la audiencia. Está el énfasis en los efectos. Orozco analiza los efectos de los medios de comunicación en las audiencias, considerando tanto los aspectos cognitivos como los emocionales y conductuales. Está también la perspectiva comparativa, que Orozco realiza los estudios comparativos entre diferentes países y regiones, lo que permite identificar patrones y tendencias generales en la comunicación mediática. Carlos Guzmán señala el concepto de consumo cultural como la serie de actividades y actitudes individuales y grupales, públicas y privadas de los ciudadanos, en las cuales compran, usan, asisten e interactúan con la diversa gama de la oferta cultural. También menciona el consumidor cultural como aquella persona o las personas que establecen relaciones de uso, valor, apropiación o apreciación con cualquier área o elemento de la oferta cultural. Otro de los conceptos relevantes señalados por Guzmán es la economía cultural, la cual define como el proceso de producción, difusión y comercialización y consumo de los bienes y servicios culturales. Este fue todo el episodio de Informados. Esperamos que hayan aprendido mucho. Hasta la próxima.